Hola amigo empresario, hola consultor, hola contador, hola a todos. ¿Sabes cuándo podrás abrir el negocio? ¿Qué lineamientos deberás de cumplir para en tu operación diaria? ¿Qué deberás de tener como material indispensable en tus instalaciones? ¿Conoces el semáforo que nos indicará si podremos laborar o no? Estas y muchas otras preguntas que te haces o te realizarán a ti consultor, a ti contador, las platicaremos en una serie de videos que subiré respecto a las publicaciones emitidas por el gobierno federal y la Ciudad de México, así como otros estados de la República, sobre cómo debemos vivir esta llamada nueva normalidad. Mi nombre es Miguel Ángel Hernández Yescas, soy contador y te agradezco que me brindes tu atención para el tema que abordaremos el día de hoy. Acuerdo por el que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de actividades económicas, que fue publicado el pasado 29 de mayo de este año 2020. Y recuerda, por favor, déjame tus comentarios en la parte de abajo del video, darle un like y compartirlo a quien conozcas que lo necesite. No debemos de quedarnos con el tesoro de la información. Cuando la encontramos, debemos de compartirla. Y es que se reunieron el secretario de Salud, la secretaria de Economía, la secretaria de Trabajo y Previsión Social y el director del director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, con las facultades que les confieren las diversas leyes, y emiten el acuerdo por que se establecen los lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas, el cual es publicado el 29 de mayo del 2020 en el Diario Oficial de la Federación Electrónico, en su edición de la tarde, y entra en vigor ese mismo día. Este documento va dirigido a los empresarios, trabajadores y público en general, ya que derivado de la publicación en días pasados de diversos acuerdos, se debe establecer los lineamientos técnicos específicos para que las empresas y los centros de trabajo retomen o continúen sus actividades bajo los protocolos de seguridad sanitaria. Por ejemplo, el 24 de mayo del 2020, la Secretaría de Salud publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo por el que se establece la estrategia para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, así como un sistema de semáforo por regiones para evaluar semanalmente, fíjate, semanalmente el riesgo epidemiológico relacionado con la reapertura de actividades de cada entidad federativa, así como se van a establecer las acciones extraordinarias. Estos lineamientos técnicos son de aplicación general para todos los centros de trabajo, todos los centros de trabajo, y se establecen las medidas específicas que las actividades económicas deberán de implementar en el marco de la estrategia general para la nueva normalidad, para lograr un retorno o la continuidad de las actividades laborales de manera segura, escalonada y responsable. Recuerda, se van a establecer 4 dimensiones que deben de considerarse. El tipo de actividad es la primera dimensión, donde se tiene que especificar si es esencial o no es esencial tu actividad. El tamaño del centro de trabajo, el nivel de alerta sanitaria de la ubicación del centro de trabajo, y así como sus características. Se incluyen las listas de comprobación de medidas que facilitan a todos los centros de trabajo, y estas medidas se deben de identificar e implementar. Asimismo, se deberá de estar dando capacitación y dar asesoría por parte del Seguro Social. Y ojo, hay un mecanismo en línea a través del cual los centros de trabajo esenciales deberán obligatoriamente autoevaluarse su cumplimiento, y el resto de los centros de trabajo lo van a poder hacer de manera voluntaria. Sin embargo, si eres obligado o lo haces de manera voluntaria, esto te va a dar un distintivo ante el Seguro Social. Estas estrategias de continuidad o retorno a las actividades hacia una nueva normalidad definen que el proceso se debió en 3 etapas. Se definió y empezó a operar en 3 etapas. La primera empezó el día 18 de mayo, hace un par de días, y esta incluye algunos municipios de La Esperanza,
los cuales no tuvieron contagios y ellos ya empezaron y ya obtuvieron su apertura a su actividad laboral, social y educativa. ¿Cuál fue la característica? Que ni el municipio ni los estados que convecinan o que tienen frontera no tuvieron contagios. Esto les permitió precisamente que en esta primera etapa, bueno, pues ellos ya pudieran abrir. La segunda etapa fue del 18 al 31 de mayo y consistió en una preparación para la reapertura. ¿Qué pasó aquí? Por un lado, se dio la ampliación de las empresas consideradas como esenciales, ya que en los diversos acuerdos que fueron publicados, como vamos a observar, se iban incrementando el tipo de actividades esenciales. Esto va a ser muy importante porque lo primero que vas a tener que ubicar, aparte del semáforo, es ver si tu negocio es una actividad esencial o no es esencial. Bueno, en esta segunda etapa, que consistió del 18 al 31 de mayo, se incluyeron como actividades esenciales la industria de la construcción, la minería y la referente a la fabricación de equipo de transporte. Y adicionalmente se emitieron los lineamientos técnicos de seguridad sanitaria en el entorno laboral para la reactivación temprana de estos sectores. Y bueno, llegamos al tan ansiado 1 de junio del 2020. Tan ansiado para unos, otros con temor, otros con reservas, pero llegó a esta tercera etapa, 1 de junio del 2020. Esta etapa se iniciará con la reapertura socioeconómica mediante el sistema del semáforo que te había comentado hace unos momentos, que nos va a dar el riesgo epidemiológico semanal por regiones, ya sea estatal o municipal, y va a determinar el nivel de alerta sanitaria y definirá qué tipo de actividades están autorizadas para llevarse a cabo en los ámbitos económico, laboral, social y escolar. Ojo, el semáforo va a tener 4 niveles: máximo, alto, medio y bajo. Y aparte, este semáforo quien lo va a dictar es el gobierno federal. Bueno, ya estamos a 1 de junio. En esta etapa, todas las empresas podrán reiniciar operaciones y ya todo el mundo se empezó a emocionar. Cuidado, con calma. Todas las empresas podrán reiniciar operaciones siempre que, es la condicional, implementen lo establecido en los presentes lineamientos que nos dio la autoridad, pero sobre todo, atiendan lo que dice el semáforo de riesgo epidemiológico. Y para ello, pues no deben de contar con una autorización. Puedes reiniciar, entonces tienes que cumplir 2 cosas. 1, ver el semáforo. 2, ver si tu actividad es esencial o no es esencial. Porque si el semáforo está en el máximo, tu actividad, si es esencial, puedes seguir laborando. Si tu actividad es no esencial, entonces no vas a poder laborar. Esto es muy importante. Por eso primero se ve el semáforo, después clasificas tu actividad si es esencial o no es esencial para poder pasar. Si la actividad es esencial, entonces debiste de haber pasado por el mecanismo de autoevaluación en línea. Esto es muy importante. Ahora, los que se acaban de integrar, la industria de la construcción, la minería, la fabricación de equipo de transporte, entre el 18 y el 31 de mayo, pues ya debieron de haber sacado su aprobación. Ya no es necesaria emitir una nueva. Esto ténganlo muy presentes para efectos de que si ya cumplieron, pues ya lo lograron. Ahora, importante ubicar principios rectores. Se va a privilegiar a la salud y la vida, se va a buscar una solidaridad y no una discriminación, se va a buscar también que durante los niveles de alerta máximo, alto y medio, pues se apoyen a las personas, en especial a las mujeres que tienen a su cargo menores de edad o que tienen a su cuidado personas o adultas mayores o con enfermedades crónicas. Esto tómalo muy en cuenta, empresario, contador, área de nóminas. También
se va a tomar como una economía moral y eficiente y productiva. Este va a ser un eje muy importante y la responsabilidad compartida en los tres niveles, sector público, el sector privado y el sector social. Ahora, debemos de tener en cuenta que la categorización del centro de trabajo nos va a llevar a los lineamientos que tenemos que cuidar. Ojo, lo primero que tengo que ubicar, tengo que generar es una categorización del centro de trabajo. Lo voy a categorizar. ¿Qué tengo que ver? ¿Es una actividad esencial o no es esencial? Tengo que ubicar el nivel de riesgo epidemiológico que me encuentro ubicado. Ahora, aguas aquí, amigos, que tienen varios centros o que tienen sus oficinas en un lugar y sus bodegas o sus fábricas en otro, pues ubiquen en sus oficinas el nivel de riesgo y ubiquen en las bodegas o en la fábrica qué nivel de riesgo epidemiológico se encuentra. También tienes que ver, como en esta categorización, el tamaño del centro de trabajo. Y por último, pues tienes que ver características internas para efecto de observar precisamente lo que deberás de implementar. Por eso es importante al final del día que la primera caracterización es ver si tu actividad es esencial o no es esencial. Y asimismo, entonces diríamos, ¿cuál es una actividad esencial? Bueno, las actividades esenciales están catalogadas por los diversos acuerdos que fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo, el 6 de abril, el 14 y 15 de mayo. Y son aproximadamente, si las observamos, 41 actividades esenciales que va desde la parte médica, farmacéutica, el manejo de residuos peligrosos, el servicio de limpieza, en materia de seguridad pública, las actividades legislativas en los niveles federales y estatales, la parte financiera, la recaudación tributaria, la distribución de ventas de energéticos, gasolinería y gas, generación y distribución de agua potable. Ten en cuenta que también entra la industria de alimentos, bebidas no alcohólicas, mercados de alimentos, por eso es que ya empiezan a operar. Los supermercados que nunca dejaron de operar, los servicios de transporte de pasajeros y de carga, producción agrícola, pesquera, pecuaria, la agroindustria, la industria química, productos de limpieza, las ferreterías, los servicios de mensajería, las guardias en labores de seguridad privada, las guarderías y estancias infantiles, asilos y estancias para personas adultas mayores, refugios y centros de atención a víctimas de violencia, sus hijas e hijos, telecomunicaciones y medios de información, servicios privados y de emergencia, servicios funerarios y de inhumación, servicios de almacenamiento y cadena de frío de insumos esenciales, logística en materia de aeropuertos, puertos y ferrocarriles, las relacionadas directamente con la operación de los programas sociales de gobierno, las necesarias para la conservación, mantenimiento y reparación de infraestructura crítica que asegura la producción y distribución de servicios indispensables de agua potable, energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, turbocina, entre otros, y asimismo dentro de los acuerdos que se establecieron el 6 de abril, pues se incluían también empresas de producción de acero, cemento, vidrio, servicios de tecnología de la información que garanticen la continuidad de los sistemas informáticos en los sectores público, privado y social, empresas, plataformas de comercio electrónico, minas de carbón, la empresa distribuidora de carbón en materia de actividades de transporte y logística y las que se publicaron el pasado 14 de mayo que incluyó la construcción, la minería y la fabricación de equipo de transporte. Por lo tanto, esta clasificación de las actividades esenciales es importante que ubiques dónde te encuentras. Después tenemos nuestro famoso semáforo. El semáforo para ubicar, que va a ser regional, para ubicar el nivel de riesgo epidemiológico. Muy importante observar. ¿Por qué? Porque el nivel más alto es el rojo, luego está el naranja, luego el amarillo y luego está el verde. Que el rojo, ¿qué me está indicando? Que solamente las actividades esenciales, y el rojo que está clasificado como un nivel de alerta máximo, y luego el naranja es alto simplemente, el amarillo es medio y el verde es bajo. Entonces, ¿qué va a pasar? Lo primero que tengo que ubicar es en dónde me encuentro en el semáforo por semana. Entonces habrá que estar checando los semáforos por regiones
por semana para saber si estoy en rojo, donde están suspendidas escuelas, espacios públicos y las actividades económicas, solamente las esenciales son las que participan. Naranja, que es el alto. El rojo, recuerda, es máximo. El naranja es alto, donde igual escuelas están suspendidas, pero en espacios públicos, bueno, es un aforo reducido y las actividades económicas generales, las esenciales y las actividades no esenciales con una operación reducida. El amarillo, que es medio. El amarillo ya las escuelas siguen suspendidas. Sin embargo, el espacio público ya son los lugares abiertos y en lugares cerrados va a haber restricciones y las actividades económicas generales, todas las actividades ya pueden laborar. Y por último es el verde, que es el bajo. Ahí ya no hay restricciones, las escuelas están abiertas, el espacio público está abierto, las actividades económicas generales están abiertas. Por lo tanto, en este caso, en este aspecto, es importante siempre estar checando nuestro semáforo. Y como siguiente punto, tenemos que identificar precisamente el tamaño del centro de trabajo. Tienes que ver que eres micro, si eres pequeña, mediana o grande. Dentro de la micro son hasta 10 personas trabajadoras. Dentro de la pequeña está dividido en dos sectores, comercio, industria y servicios. El primer sector es el comercio, de 11 hasta 30 trabajadores. Pero si hablamos de industria y servicios, hablamos desde 11 hasta 50 trabajadores. Ojo aquí por el tema de la gente que se encuentre en tu establecimiento, tus trabajadores. La mediana, si hablamos, aquí está dividido en tres partes, comercio, servicio e industria, pero aquí ya va en materia de comercio de 31 trabajadores hasta 100, en servicios de 51 a 100 y en la industria de 51 hasta 250. Ya si eres una grande, nada más está dividido en dos partes, servicio y comercio desde 101 trabajadores y la industria a partir de 250 trabajadores. Muy importante dentro de esta caracterización identificar el tamaño del centro de trabajo. ¿Por qué? Porque precisamente lo que se va a observar ahí es los lineamientos que vas a tener que implementar. Ahora, asimismo, vamos a tener que ubicar las características internas de nuestro centro de trabajo. Y estas características internas en el centro de trabajo nos va a llevar precisamente a ubicar si contamos, y aquí el área de recursos humanos tiene que estar muy atenta, si hay personas en situación de vulnerabilidad o mayor riesgo de contagio. Si hay personas que tienen a su cargo cuidado de menores de edad, niños, personas adultas mayores o de mayor riesgo de contagio o en estado de vulnerabilidad. Y por lo mismo tenemos que identificar dentro de las características del centro de trabajo las áreas o departamentos con los que cuenta el centro de trabajo. ¿Cómo están nuestras oficinas, nuestras bodegas, nuestras áreas de atención al público y áreas comunes para observar la ventilación y lo que vamos a tener que implementar? Asimismo, pues tenemos entonces que llevar las estrategias generales de promoción de la salud y seguridad sanitaria en el entorno laboral. Cuidado porque aquí es donde empiezan las obligaciones que debemos de cumplir como patrones, como contadores que tenemos que estar supervisando o estar observando que se lleven a cabo. ¿Por qué? Porque en un momento dado también la autoridad y a través de este acuerdo nos dice, podrán ser sujetas de alguna visita por parte de la autoridad, ya sea laboral, para efecto de ver si estamos cumpliendo con esta normatividad, con este acuerdo y que en un momento dado pues podríamos ser sancionados. En estas estrategias generales de promoción de salud y seguridad que se van a implementar en el centro de trabajo, pues lo que tenemos que cuidar es que evitar hacinamientos en espacios, va a ser difícil, tiene que haber disponibilidad de agua potable, jabón, papel higiénico, gel a base de alcohol, toallas desechables para secado de manos. Esto lo vas a tener que incluir ya en tu presupuesto. Vas a tener que incrementar el número de vehículos destinados al transporte de personal. ¿Para qué? Para que no vayan todos hacinados. Tiene que haber una sana distancia.
tiene que haber el uso de cubrebocas y la ventilación de preferencia natural en el transporte. Se van a establecer o debes de establecer horarios alternos de comidas, imagínate del baño, del uso de casilleros y de las actividades cotidianas con el fin de reducir el contacto de personas. Por otro lado, las empresas, las personas trabajadoras que se detecten con algún signo de temperatura mayor a 37.5 grados en materia de la temperatura corporal, pues se tiene que designar un área de estancia y aislamiento. Para esto, pues no habrá que otra más que comprar tu termómetro infrarrojo para estar detectando precisamente la temperatura de todos los trabajadores. Verificar el uso apropiado de cubrebocas y establecer horarios de entradas y salidas exclusivas del personal para que si solamente tienes un acceso, pues bueno, haya barreras, hay alguna forma que no puedan en un momento dado conglomerarse. En materia de esta prevención en centros de trabajo, ¿cómo hablar de prevención? Porque por un lado fue la estrategia de la promoción de la salud, ahora en materia de prevención. ¿Qué tengo que cuidar en materia de prevención? Pues bueno, tengo que poner dispensadores de gel en los diferentes puntos del centro de trabajo, proveer de equipo sanitario y de protección, lentes, cubrebocas, caretas. Debe de haber suficientes depósitos de productos desechables y con una limpieza continua en los espacios. Debo establecer programas de limpieza y mantenimiento permanente en los centros de trabajo. Y asimismo, pues si de ser posible, pues bueno, poner una ventilación o tener una ventilación natural en los espacios comunes o de mayor concentración. Esto va a ser muy complicado, por ejemplo, en los edificios. Debes de señalizar las áreas comunes como baños, vestidores, casilleros, cafeterías, comedores o salas de juntas con marcas en el piso, paredes o mobiliario. ¿Para qué? Para que sea la distancia mínima de 1.5 metros entre personas. Establecer una política para el uso de escaleras y elevadores para que eviten en la medida de lo posible tocar las superficies y una limpieza constante, una política de control de visitas de proveedores y contratistas, revisar el funcionamiento de los sistemas de extracción, de calefacción y promover a que las empresas que las personas trabajadoras no compartan herramientas de trabajo y asimismo garantizar que los sanitarios cuenten con lavamanos y condiciones adecuadas para la limpieza del personal, que cuenten con agua, jabón, toallas desechables. Entonces va a ser un costo adicional el que vas a tener que implementar en algunos casos, en otros casos ya los teníamos. Ahora, ¿qué es el equipo de protección personal o como se le conoce como EPP? El equipo de protección de personal, de protección personal, no de personal, de protección personal, precisamente este equipo es donde se le tiene que otorgar a los trabajadores de acuerdo a como señalan las normas oficiales mexicanas vigentes. ¿Y cómo se establece esto? Pues bueno, que los cubrebocas de preferencia sean lavables y que se dé y que se capacite en materia de cómo se deben de limpiar y reemplazar, que donde hay alguna fuerte exposición para efectos de contagio, entonces, pues bueno, deben de usar cubrebocas del número 95. La autoridad hasta nos está dando que en especial cubrebocas deben de usar, que utilicen guantes, bata, protección de ojos y cara, y asimismo que en caso de personal que atienda al público, ojo, si tienes cajas, si tienes atención al público en general, pues se debe de proporcionar protector facial o lentes de seguridad con protección lateral, superior e inferior de los ojos. Asimismo, debemos de saber que en un momento dado podemos y nos pueden verificar a nosotros, pero lo más importante, tienes que designar a un comité o una persona designada de que esté verificando precisamente el establecimiento de las medidas de protección, que vea que siempre hay agua, que hay jabón, que hay toallas desechables, que el gel es base de alcohol al 60%, que esté monitoreando las disposiciones precisamente que nos van dando las autoridades,
que lleven un registro y seguimiento del personal en resguardo domiciliario voluntario si está enfermo o se sospecha que esté enfermo, y asimismo, en caso de ser necesario, pues bueno, la persona que se sospeche que tenga síntomas de COVID, pues bueno, se tendrá que dar parte para que pueda ser atendida. Esto es muy, muy importante. Y por último, ¿qué va a pasar en materia de las medidas indispensables que debo de tomar? ¿Te acuerdas que hubo una caracterización en materia de caracterizar, valga la redundancia, nuestra empresa, si es micro, pequeña, mediana o grande? ¿Por qué? Porque hay que tomar medidas que son indispensables y hay que tomar medidas que son recomendadas. Por efectos de tiempo y espacio, nos vamos a ubicar únicamente con las que son indispensables para la micro y pequeña, para la mediana y para la grande. Y cuando hablamos de indispensabilidad, es porque es o la tomas o la tomas. Curiosamente, todos, la micro pequeña, la mediana y la grande, las tres deben de cumplir con 6 medidas. Las tres de manera base son 6 medidas y después ya va a venir especificaciones importantes. Las 6 medidas, ¿cuáles son? Establecer tu comité o persona responsable de la implementación, seguimiento y supervisión de las medidas para la nueva normalidad. 2. Llevar a cabo la caracterización del centro de trabajo como lo mencionamos. Que si tienes personas que estén a su cargo, menores de edad, enfermos o gente de la tercera edad o con enfermedades crónico-degenerativas, que veas el tamaño de la empresa, que veas el nivel de riesgo, etcétera, etcétera. Tres, que se cerciore que las características generales de son correctamente implementadas. 4. Se mantenga informado de las indicaciones que la autoridad federal comunique a la población trabajadora sobre nuevas medidas que deban de implementarse. 5. Se identifica a la población en situación de vulnerabilidad para la implementación de las medidas de protección necesarias. Y 6. Que se constate la correcta implementación de todas las medidas en la empresa o centros de trabajo. Muy importante observar esto. Ahora, ya cuando nos vamos a las medidas de la micro pequeña, de la mediana y de la grande, empezamos a ver diferencias importantes. Por ejemplo, en materia de la micro y pequeña, para ellos, ¿qué deben de llevar? Bueno, si tienen un proceso productivo, que son una industria, entonces deben delimitar con barreras físicas o las estaciones de trabajo, y debe de haber señalización de separación entre 1.5 metros. Se tiene que tomar la temperatura corporal al ingreso y egreso de la empresa. Básico, ve comprando tus termómetros. Contar con lineamientos para el control de visitas de proveedores y contratistas en materia de higiene, sana distancia, uso del cubrebocas, y en todas las áreas de trabajo se tienen que contar con los protocolos de limpieza y desinfección diaria de las áreas, superficies y objetos de contacto. Importante, se debe desinfectar con una solución de hipoclorito de sodio al 0.5%. Nos vamos a volver especialistas ahora en temas de limpieza. ¿Qué más es importante e indispensable para nuestros amigos de la micro y pequeña empresa? Que se les proporcione a todas las personas trabajadoras cubrebocas y protección ocular o facial. Muy importante. Y la distancia de 1.5 metros entre ellas. Asimismo, que deban de tener acceso al agua, jabón, toallas desechables, gel, así como el alcohol al 60% o gel desinfectante para manipulación del equipo de protección de personal. Y por último, tiene que tener un programa de capacitación para el personal directivo o patrones de las acciones a cumplir para prevenir y evitar cadenas de contagio, contar con instrumento para identificar síntomas de contactos en el trabajo y comunitarios, y por último, contar con una guía de actuación para los casos que una persona trabajadora manifieste los síntomas del COVID. Para nuestras amigas,
Para nuestros amigos de empresas medianas, ¿qué deberán de cumplir adicional a los 6 puntos que mencionamos hace un momento? Si tienen proceso productivo, pues igual tienen que tener una barrera, tener una distancia de 1.5 metros. En materia de los accesos con filtro sanitario, que se incluye y la determinación de la temperatura corporal, y si no puede, en un momento de no ser posible determinar la temperatura corporal, al egreso de las instalaciones, bueno, debe tomarse antes de que se concluya el turno. Cuidado, o sea, tienes que implementar esto. Contar con lineamientos para el control de visitas de proveedores y contratistas en materia de higiene y contar con los protocolos de limpieza y desinfección de áreas, superficies, objetos de contacto y de uso común. Asimismo, es importante que se proporcione a todas las personas trabajadoras del centro de trabajo cubrebocas, protección ocular o facial y que haya su distancia de 1.5 metros. ¿Qué más deben de cumplir? Bueno, que tengan acceso a jabón, toallas desechables, gel, que haya un programa de capacitación, que cuenten con un instrumento para identificar los síntomas y contactos en el trabajo y comunitario y que cuenten con su guía de actuación. Como vemos, son muy similares las medidas que se implementan. Para hablar de empresas grandototas, aquí tenemos que hablar precisamente en materia de si hay proceso productivo, la misma referencia, entradas o salidas, contar con horarios escalonados, que no haya hacinamiento y en las áreas de trabajo que se esté limpiando constantemente, desinfectando áreas, no hay una desinfección diaria en áreas, superficies y objetos de contacto. Y por último, bueno, pues asimismo debe en materia de protección personal que se les proporcione cubrebocas, protección ocular, que tengan acceso al agua, jabón y toallas desechables, que haya un programa de capacitación y que cuenten con instrumentos para identificar síntomas y contactos en el centro de trabajo. Y por último, que cuenten con su guía de actuación para los casos en que una persona trabajadora manifieste los síntomas de COVID. Como vemos, este acuerdo nos da lineamientos muy importantes que debemos de cumplir como una empresa con actividad esencial o no esencial. Recuerda, amigos, mi nombre es Miguel Ángel Hernández Yescas y aquí en el Corredor de los Impuestos te agradecemos tu atención, que le des un like y que compartas este video. Gracias, nos vemos en el siguiente.